ba re ha o ka thea tsebe mobung wa Nasareta o tla ikutlwela dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametseng ke dihohola. Meya ya bona e hua botebong. Duerme para siempre, no despierta nunca. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde antesala de la luna llena que ya se acerca y que bajo la que vamos a tener grandes proyecciones esta noche en la ciudad de Cartagena, comenzando por los 5 cortometrajes ganadores, por decir así, porque ganadores son todos, pero fue un proceso de curaduría
a cargo de tres personajes bastante representativos de lo que es la diversidad y bastantes conocedores de nuestro cine, como fueron Johnny Hendrix Inestrosa, David Hernández Palmar y Brigitte Baptiste, quienes curaron de entre una amplia muestra estos 5 cortometrajes que hoy a las 6:30 se presentan en la Plaza de la Proclamación y con cuyos directores, productores y artistas vamos a tener un conversatorio a partir de este momento. Quiero ir dándole la bienvenida de uno en uno. Comencemos, por ejemplo, con el cortometraje del pueblo Misak, Piurec. Nos acompañan hoy Miguel Antonio Morales por parte del pueblo Misak, precisamente, y también Paloma Salgado del equipo artístico de este cortometraje, que fue un proceso colectivo del que ya nos hablarán. No sé si están por ahí ya para darnos las buenas tardes, irnos saludando. Bueno, veo ahí van apareciendo todos uno a uno. Alejandro Ángel, director de Chaquero, Laura Rabe, el equipo también de producción de Mupalá, la abuela Mar, que viene con Juan Esteban Díaz Puerta, el productor y co-guionista de la película, Nelson Rodríguez Tequía, director de Jesús y Paula, y tenemos a Miguel Camayo y Valeria Martínez, que son los directores de Gris Fuego. Creo que una amplia y verdadera muestra de lo que significa la diversidad entendida en todas sus formas, que era lo que se proponía y lo que se buscaba con esta convocatoria conjunta entre Netflix y Fixi. No sé ni por cuál de las ventanitas empezar a saludar. Empecemos, no sé, bueno, con Valeria y Miguel, que los veo ahí muy sonrientes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy felices de estar acá. Muchas gracias, en serio. Quería, pues para los que no lo conocen, yo he tenido la suerte de ver los 5 cortometrajes, me siento súper privilegiada por ello. Que nos contaran un poco o que nos resumieran o que trataran de explicar. Sé que es difícil porque Gris Fuego es un cortometraje que creo que nos tiene que perturbar y provocar y hacernos pensar y hacernos mover de la silla, incomodar un poco. Entonces a lo mejor es difícil de definir también porque su apuesta estética es experimental. Pero para los que no sepan, ¿qué es Gris Fuego? Gris Fuego es pura experimentación a través de el cuerpo de un individuo, digamos que no es como un personaje definido como tal, sino es un individuo que tiene preguntas y alrededor del corto intenta resolverlas a través de su propio cuerpo, de los caminos que decide tomar la gente con la que se topa. Es básicamente es un ensayo donde se botan una suerte de preguntas acerca de la identidad y acerca de un individuo que básicamente no se encuentra representado en ninguna parte. Puede ser, sí, el tema de la identidad, puede ser la orientación sexual, cualquier tipo como de imagen donde él no se ve. ¿Y ese individuo es quién? ¿Qué tan autobiográfica es esta experimentación? Pues la mayoría de preguntas sí surgen de como una observación pues de este cuerpo masculino en el cual yo estoy, y como que a través de la observación tanto externa del ojo de Valeria, que pues sembraba en mí muchas preguntas también a nivel em, pues de qué es este individuo que como que parece una cosa, pero no necesariamente lo. Entonces como que quizá lo llevamos mucho más a una parte un poco más
ficcional al ponerlo en unas situaciones específicas, en unos espacios específicos, con unas personas específicas, con una corporalidad también en la que este personaje se busca, pero las preguntas, pues quizá autobiográficas, podríamos decir, las que son más como preguntas que nosotros mismos tenemos, y tener como pues este punto de vista de Valeria, este punto de vista mío, como que también nos hacía cuestionar todos estos conceptos de masculino, de femenino, y como que más que todo era la observación, más allá de plasmar algo netamente autobiográfico, era simplemente preguntarnos qué es lo que estamos viendo y intentar ponerlo en una imagen y con unos sonidos. Sí, creo que es más eso. Yo creo que la apuesta de esta película es muy fuerte desde lo estético y en eso van a coincidir con otros, muchos de los proyectos que vamos a hablar ahorita. Y me acuerdo que cuando iniciamos el proceso de convocatoria, algunos de los temores, entre comillas, de los que estaban detrás era como que será que solo se presentan cortos que tengan que ver con la diversidad sexual o de género y curiosamente no hubo tantos. Gris Fuego es uno de los que podríamos sin ánimo de etiquetar, ¿no? Porque etiquetar lo diverso es doblemente difícil, pero digamos que englobarlo desde ese lado. Y sin embargo, la apuesta estética de esta obra experimental es muy fuerte y en eso coinciden, por ejemplo, los dos proyectos indígenas que resultaron seleccionados en esta curaduría. Quiero saludar al productor y al asistente de producción de Mupalá, la abuela Mar, Juan Esteban y Laura, y que nos cuenten un poquito cómo fue ese proceso desde lo artístico, que nos cuenten primero, pues, qué es, qué historia cuenta Mupala, la abuela Mar, y esa peculiaridad que tiene, que pienso yo que no encontramos tan a menudo en el cine indígena, y es lo interétnico, ¿no? El abrazo, no sé ni hablar hoy, de dos pueblos indígenas puestos a dialogar entre sí, con unas similitudes y unas diferencias, pero con unos puntos de encuentro muy fuertes. Juan Esteban, Laura, ¿quién se anima a contarnos? No te estamos escuchando, por lo menos yo no te estoy escuchando. Hola, ahora sí. Ahora sí. Listo, qué pena, se me había bloqueado acá. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Juan Esteban Díaz, vengo del cortometraje Mupará, La Abuela Mar. Esta es una historia intercultural muy bonita, codirigida por Olowaili Green Santa Cruz. Ella es mujer indígena del pueblo Gunadule, y Luz Baby Monterrosa Atencio, que es mujer indígena del pueblo Guayú. Y bueno, realmente es una apuesta en la cual se quiso poner a dialogar un poco la cosmovisión desde la ley de origen de ambas culturas, pues para ambas culturas es muy importante la abuela mar, hace parte de la ley de origen de sus pueblos. Entonces es una historia y es un viaje onírico, en el que dos niñas de ambos pueblos pueden encontrarse y conocer a Amu y a Pará, que es su abuela mar. Pues creo que es bien importante eso de haber hecho un trabajo intercultural. Fue muy bonito poner a dialogar dos culturas y que ellas pudieran encontrar como desde la raíz que ambas culturas tienen, a pesar de ser culturas tan distintas, de ser culturas que están alejadas, pero pues que tienen a la mar como como un eje que nos llevó realmente pues como a generar una historia bien bonita, desde la experiencia que tienen estas dos niñas. Eso creo Y que es un punto interesante. una apuesta que además optó por la animación, y esa es otra coincidencia que ahora vamos a ver con Piurek. ¿Por qué optar por la animación? ¿Es una propuesta propia de los pueblos indígenas o por qué estamos viendo ahora bastante diversidad de trabajos desde las voces de los pueblos utilizando técnicas de animación? Eso en este caso, pues en el caso de Mupará, fue como una suerte de cosas, entre ellas, pues digamos que la pandemia estuvo de por medio, pues también dijimos como, bueno, nosotros no podemos en este momento viajar a comunidades para hacer el trabajo que hacemos constantemente, entonces es momento como de buscar otra manera de narrar las historias. Y pues digamos que la animación el año pasado, pues como que de cierta manera nos salvó como para poder seguir entregando el mensaje que nos interesa entregar desde las diversidades de los pueblos colombianos.
porque pues sí pudimos sacar algunas producciones animadas, entre ellas Mupará, que digamos que es un corto que queremos mucho, por eso mismo también, porque pudimos aprender, pues gracias al equipo tan talentoso que teníamos de animación, pudimos aprender mucho como de esta técnica que la verdad nunca la habíamos explorado y lo disfrutamos mucho. Fue un ejercicio que todo el equipo disfrutó mucho. No sé si Laura también quiera complementar algo sobre eso. Sí, me parece que la animación nos brindó, como decía Juan, como, bueno, nos saludé, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Rade, pues hago parte del equipo de producción de Mopara. Eh, y bueno, la animación nos, como decía Juan, nos brindó como otras maneras de narrar, ¿cierto? A veces como comunicadores, como productores, nos acostumbramos un poco a la imagen real y la animación nos permitió también como explorar esa representación de los pueblos que muchas veces la gente como que le teme, ¿cierto? Entonces fue una gran oportunidad para nosotros, para todo el equipo, también de aprendizaje, como decía Juan, contamos con unos muy talentosos animadores y animadoras. También pues Olo y Luz nos enseñaron mucho desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales. Es importante recalcar que esta es una historia que ambas quieren como dar a sus abuelas. Luz por su parte no la pudo conocer en persona, pero para el pueblo guayú son muy importantes los sueños y ella dice que a través de los sueños puede comunicarse con ella y pues solo pues tiene la fortuna de tener a su abuela viva y con la que hemos trabajado varias veces, entonces me parece como importante recalcar esto porque es algo que ellas desde el inicio querían como que todo el equipo y que las personas, los espectadores supieran. Pues yo para profundizar un poco en esto que estamos hablando, pues de esa cosmovisión indígena, también narrada por estas dos directoras de dos pueblos indígenas, una de las cosas que recalcaba el comité curador cuando hacían, pues yo estuve ahí de testigo escuchando esta revisión de los proyectos, era que bueno encontrar la diversidad contándose a sí misma, ¿no? Que bueno, o a veces en procesos conjuntos, ¿no? En los que entramos de pronto a aportarnos desde distintos lados unos a otros. Y creo que pues me gustaría escuchar a Paloma Salgado y a Miguel Antonio Morales, si están por ahí, qué significó para el pueblo Misak este proceso que ellos hicieron para contar Piurek, los hijos del agua, también desde el territorio de la animación, en este caso muy vinculado a la tradición de los tejidos que ellos tienen y bueno, con un trabajo de arte que los juradores también recalcaron como excepcional, pero que es otra historia más, ¿no? De los pueblos contándose desde las entrañas mismas. ¿Quién está por ahí, Paloma o Miguel, para contarnos un poquito sobre Piurek, los hijos del agua? Sí, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo hablo aquí en nombre de un equipo de 16 artistas y sabedores de la comunidad y del pueblo Misak. La creación de Piurek, Hijos del Agua, significa el encontrar un lenguaje para poner un patrimonio y una memoria de un pueblo a través de un lenguaje audiovisual que quizá nunca había tenido la oportunidad de materializarse, y es la historia de origen del pueblo Misak. Esta creación surge en medio de una co-creación, de un encuentro y de un diálogo que se da por iniciativa del programa Nidos, Arte en Primera Infancia del Instituto Distrital de las Artes, donde un equipo de artistas de diferentes disciplinas se preguntan en la creación de contenidos qué es lo más pertinente para crear para los niños y niños de primera infancia, pero en clave, digamos, de diálogo intercultural y de co-creación con los pueblos étnicos. Entonces empezamos un proceso de diálogo que parte de muchas reflexiones que tenemos en el programa también alrededor de la pertinencia de la creación para y con grupos étnicos, y a partir de muchas reflexiones críticas que surgen también de las maneras como solemos acercarnos, digamos, a estos procesos.
cuestionando cosas como la apropiación cultural, como tantas, digamos, taras occidentales que tenemos, pues empezamos a acercarnos a la Casa de Pensamiento Intercultural ubicada en Fontibón, la Casa de Pensamiento Intercultural MISAC, y desde ahí empezamos un diálogo que se da de una manera maravillosa y que da paso a esta creación solo gracias a la enorme apertura y generosidad del pueblo MISAC, digamos, encarnado en este caso por los sabedores de la Casa de Pensamiento Intercultural, que es, digamos, el espacio donde se genera la atención a los niños y niñas de primera infancia, MISAC, pero también en un diálogo intercultural. Entonces, a partir de este diálogo muy generoso y de la identificación de qué es lo más importante, qué es lo que es urgente contar y transmitir a los niños y niñas de primera infancia, el pueblo MISAC, digamos que señala su historia de origen, cómo nacen los primeros niños y niñas MISAC, y a partir de un diálogo muy sensible también de parte de los artistas que tenemos en Nidos, de un equipo de artistas plásticos, visuales, escénicos, audiovisuales, pues empieza un proceso de investigación y de diálogo cercano con sabedoras, con las maestras de la Casa de Pensamiento, para empezar a entender un poco de esta cosmovisión, de todos los símbolos que se encuentran allí, de, como tú decías, toda la estética que está presente en la indumentaria, en los objetos, pero también en la musicalidad, en el mismo ritmo de la palabra. Y a partir de allí, de un diálogo muy lento y difícil por la virtualidad, pues se da paso a esta creación que tuvo pues muchísimas personas presentes. Buenas tardes. Un trabajo sin duda súper interesante. Por acá saludamos a Miguel Antonio Morales, mamo del pueblo MISAC. Un verdadero placer, un honor saludarlo. Un pueblo al que todos creo que conocemos, queremos, hemos aprendido a querer más en estos días y en este contexto en el que estamos viviendo. Y siempre es muy grato pues tener la oportunidad de escuchar sus voces, sus historias, su reivindicación de las historias, en este caso desde esa fundación del pueblo que también nos lleva a entender el porqué de dónde estamos hoy, de las luchas de hoy, ¿no? Siempre es importante conocer ese pasado. Cuéntenos un poco cómo nació esta idea, por qué ese trabajo colectivo que siempre los caracteriza. Muy buenas tardes para todos. Pues sin duda es uno de los trabajos muy bonitos y es un aporte a la generación, a la comunidad MISAG, lo que han hecho por parte de IDARTES, pues trabajado conjuntamente con los profesores, con los maestros MISAG, que se vienen desempeñando desde hace ya más de 6 años en la Casa de Pensamiento en Fontibón. Pues este trabajo para la comunidad MISAG no se trata de competir con otras culturas o con otras comunidades, de lo contrario, se trata de dar a conocer, de dar a visibilizar quiénes somos los MISAG, cuál es nuestro principio, cuál es nuestra ley de origen. Al iniciar por ahí a los compañeros les escuchaba. Son este tipo de cosas cuando la sociedad o las comunidades llegan a las grandes urbes, a las grandes ciudades, pues desafortunadamente esa tradición poco a poco se va siendo absorbido por la mayoría, se va culturizando, se va mestizando, entonces ya se va quedando en el olvido la cultura, los principios, las creencias, la cosmovisión y todo ese tipo de temas. Entonces,
es un aporte a la generación, es un aporte a la comunidad Mizaj con el propósito de que no se pierda, de que no se acabe, porque si una cultura, una historia se pierde, creo que no hay forma de recuperar, de identificarnos, porque si nos olvidamos, pues ya perderíamos lo que somos, lo que de dónde venimos. Y es algo muy importante porque es un trabajo que se da a conocer, pero que también aporta el fortalecimiento a esta generación que está en las ciudades. Y quizás no solo a la generación que está en las ciudades, también a las generaciones que están en los resguardos, en los territorios, porque es un aporte que nos hace retomar y entender porque muchas veces por la culturización se nos olvidan de que las comunidades, los aborígenes tenemos un principio, una ley de origen, un derecho mayor en el cual se basa en este tipo de principios, la cosmovisión, el principio como los Mizaq, de dónde somos, cómo surge el primer ser humano, el primer Mizaq, cómo surge el trabajo en las comunidades, cómo se va tejiendo para finalmente determinar una persona que es Mizaj en sí que se aporta no solo para la comunidad, sino también que hace un aporte a otras culturas con el fin de determinar el sentido y el equilibrio con la naturaleza. Pues es un trabajo estupendo lo que han hecho con IDARTES y con los maestros, sin duda, eso es lo que pretende este trabajo y es para visibilizar, porque muchas veces a los Mizaq que están acá, si no conocen, piensan que son de Perú, que son de Bolivia o que somos de Ecuador. Entonces, ese es un trabajo que nos da la oportunidad de hacerlo visibilizar, aparte de fortalecer nuestro principio como Mizaq. Hablaban los curadores también a propósito de lo que estás diciendo cuando se debatía cómo, en el fondo, y yo creo que en un contexto como en el que estamos viviendo, toda obra o más las que están acá planteadas o las que participaron en esta convocatoria de diversidad, no puede de alguna manera dejar de ser política, ¿no? O sea, tener una posición, en este caso, de memoria, de identidad, sea desde ese romper los esquemas predominantes del género, del cuerpo, sea desde esa posición de los pueblos indígenas por reivindicar por su voz, su historia. En un caso muy claramente, quiero saludar con esto a Nelson Tequilla, el director de Jesuit Padula, además desde la temática del documental, ¿no? Que aborda y que toca un tema como fue el genocidio de la UP y que una de las cosas que más curiosidad me causaban cuando veía la película es que es algo que los jóvenes no conocen. O sea, no conocemos nuestra historia, no conocemos qué pasó en el país antes de ayer y no lo conocemos hoy cuando las calles están hablando, ¿no? Nelson, cuéntanos un poquito de qué va esta obra y cuál era la intención. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues digamos que el proyecto nace como, es un resultado de un proyecto académico de tesis que realizamos dos compañeras y yo. Digamos que la tesis se enfocaba más como en la producción de películas con material de archivo, digamos que por eso el proyecto tiene tal cantidad de material de archivo, que era como el pilar de la investigación. Pero cuando empezamos como a desarrollar esto, una compañera, pues digamos que entra a ser parte del proyecto desde el guión. De hecho, la idea original nace de una compañera que me menciona este tema, pues que pues igual la idea era hablar sobre la memoria del país a través del material de archivo. Entonces ella me menciona como el tema de la Unión Patriótica, que de hecho yo tenía una idea como ¿sí? Muy vaga de lo del suceso que fue el genocidio de la Unión Patriótica. Y pues ya cuando entramos como a la parte de la escritura de guión, de la investigación sobre la historia, pues yo quedo como, como asombrado digamos, la cantidad de información que encontramos sobre el tema. Pues es muy duro porque digamos que son personas que, que sufren de este tipo de violencia, digamos, sistemática, únicamente por tener un pensamiento diferente, ¿no? Por querer
por pensar en un país diferente, por tener, digamos, una ideología diferente a pues a la del Estado, pues digamos que sufren este tipo de, de violencia. Pues digamos que la película era eso, era como un poco trabajar a partir del material de archivo y a partir de esto como hablar un poco de la memoria, ¿sí? Digamos que la idea era como jugar un poco con la mezcla entre documental y ficción, ya que el personaje pues, del proyecto es un personaje ficticio, pero que toma cosas de la vida real, de hechos históricos que pasaron. Entonces, es como jugar con eso, ¿no? Porque mucha digamos, del discurso oficial es precisamente esa cuestión pues, de tratar de cambiar la historia, ¿no? De cambiar lo que pasó, disminuir las cifras, justificar la violencia. Entonces es como un poco esa la justificación que se hizo, como mezclar un poco la mentira del falso documental, pero para contar una verdad que pues digamos lamentablemente hoy en día todavía se vive, se puede ver todos los días en la calle cómo mueren jóvenes simplemente por tener una idea diferente. Es eso. Pues yo creo que si hay un proyecto en esta convocatoria también que justo propone ese encuentro de memorias o de presente y pasado, entre comillas, o de generaciones anteriores y actuales, es Chaquero de Alejandro Ángel, porque sin duda trasladándonos a las calles de San Basilio de Palenque y a a ese diálogo intergeneracional que propone el cortometraje, bueno, se hace también un ejercicio de memoria y reivindicación ahí interesante. Alejandro, buenas tardes. Hola, Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué es Chaquero para los que todavía no han visto Chaquero? bueno, Chaquero es un cortometraje de ficción que parte de lo documental o a partir de una investigación documental. Por muchos años fue un proyecto documental que pretendía retratar la historia de los chaqueros. Los chaqueros eran unos mensajeros que en San Basilio de Palenque, tal cual como ha ocurrido en otras culturas, cierto, llevaban de pueblo en pueblo la memoria. Los chaqueros eran esas personas con un gran reconocimiento de la comunidad que avisaban cuando había una muerte, cuando había una boda, cuando había un bautizo, cuando había un nacimiento. Y lo que pretende Chaquero, el cortometraje, es retratar esa tradición a partir de un choque o de un diálogo intergeneracional entre Keiner, un chico joven, cantante del pueblo, que está mezclando la música tradicional de tambores con el hip hop, y su abuelo Florentino, que generan un diálogo que se conecta inclusive a través de la lengua palenquera para dejar una especie de memoria de esta tradición que, por supuesto, en esta época, porque Chaquero está ambientado en el presente, la tecnología ha hecho que se pierda, ¿no? Ya obviamente todas las personas en San Basilio de Palenque tienen un teléfono celular y a la hora de uno de estos eventos que los chaqueros comunicaban, ya no hay necesidad de que el chaquero se monte en su burrito y vaya a los dos pueblos cercanos, sino que realmente levantan el teléfono y ya está. Pero justamente el detonante en Chaquero es ese. Falla en la conexión de la telefonía y Keiner no le puede avisar a su familia que el abuelo está bastante grave, está a puertas de la muerte, y ahí inicia un recorrido en el que Keiner va a recibir esa herencia de la chaquería o del ser chaquero, ¿no? Un chaquero moderno, si se quiere, que comunica en el caso de él a través de su música. Eso es un poco Chaquero. A mí me parece muy interesante destacar que Chaquero en cierta medida, o la chaquería, esa memoria tradicional, tiene muchos referentes en el mundo, los griots en África, los juglares, los mismos chasquis. Hay un montón de tradiciones culturales que han hablado de eso y me parece interesante en esta época porque al fin y al cabo destaca y que es parte de lo que nos pretendíamos destacar con el cortometraje, y es la necesidad de la memoria y de la tradición oral, ¿no? De cómo transmitir y trasladarle a otros lo que ha ocurrido de manera previa, la necesidad de generar un patrimonio oral, ¿cierto?, de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestros territorios. Pues yo creo que sin dudas después de este saludo inicial a todos, podemos ver que claramente la diversidad, que era lo que se pretendía, pues abrazar y dar el espacio y dar las voces con esta convocatoria está representada, ¿no? Tenemos relatos desde
desde, desde lo afro, desde lo indígena, desde la diversidad sexual, desde la diversidad de formatos, desde los inmigrantes que van y vienen y vienen y van, o sea, hay como un montón de universos ahí que se interconectan y que van a dialogar cuando proyectemos los cortos y que a mí me causa mucha curiosidad saber cómo dialogarían entre ustedes, por ejemplo, Valeria y Miguel, ¿qué tanto saben de diversidad sexual o de estas propuestas como las que ustedes hacen al interior de los pueblos indígenas? ¿Conocen algo de esta realidad o hay algo que quisieran preguntarle bueno, acá tenemos voces desde diversas comunidades? No sé, somos ignorantes a veces de nuestra propia realidad y diversidad y nos centramos en un micromundo, o nuestra cabeza sí está abierta y preparada para escuchar todo tipo de historias. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo siento que, pues digamos, así como Gris Fuego nace pues este primer encuentro individual, o sea, de un individuo con su realidad y con su identificación, pues al final es una pelea entre él y él mismo y su contexto en general. Entonces ahora que lo planteas así, me pongo a pensar mucho cómo pues el contexto que nosotros le generamos a Gris Fuego le causa a este personaje, a este ser, un montón de preguntas, inquietudes, lo desubica, pero sí me hace preguntar cómo quizá en una comunidad que es mucho más cerrada, que tiene como otros conceptos, otras nociones de la vida, otras nociones del cuerpo y de la identidad, cómo son esas luchas individuales, pues sí me causa mucha curiosidad porque al final es de ahí de donde nacen todas estas preguntas que nosotros queríamos plantear y que más allá de buscarle una respuesta, era como simplemente ponerlas sobre la mesa y no juzgar esas preguntas como si fueran buenas o malas, sino entender que existen. Entonces me genera esa duda también de cómo en otros espacios, en otras comunidades, en otros cuerpos, en otras historias de vida, pues cómo se generan esas preguntas, cómo se apoyan, cómo se buscan, a través de qué. Me pone a pensar mucho eso y me parece también pues muy bonito que lo propongas así, porque pues al final lo que planteamos nosotros es quizá una lucha de un individuo, pero que muchos individuos están viviendo. Entonces, en diferentes contextos me parece, pues me pregunto qué pasaría, qué pasa, porque esto siempre va a pasar. Bueno, no sé si desde esas voces de sentarte que tanto han trabajado desde lo indígena o no sé si Miguel Antonio nos puedan aclarar o contar algo o sacarnos pues a veces de esa idea preconcebida que tenemos a lo mejor de que es que desde determinado colectivo, desde determinado pueblo se cuentan cierto tipo de historias cuando la realidad es otra, cuando la diversidad es amplia desde todos los horizontes, formatos, géneros, estilos, identidades personales e identidades colectivas. Bueno, ¿Quién pues se yo quiero anima? yo quiero como hablar un poquito de eso que estás preguntando también, porque realmente también, pues para nosotros desde Sentarte Arte con Sentido, pues realmente nuestro interés es como la diversidad en general, en todo lo que esto implica. Y digamos que este año estamos muy interesados en empezar a explorar también lo que es la diversidad dentro de la diversidad, y estamos haciendo como diferentes acercamientos hacia ello. Y hay algo muy lindo que hemos hablado con Olo y pues que nos ha contado también su padre, que es un gran sabedor del pueblo Guna, y pues es que realmente para el pueblo Guna, previo a la conquista, a la invasión española mejor, previo a la invasión para el pueblo Guna, había un tercer género. Y digamos que todo el tema del ser trans era aceptado y de hecho era admirado. Digamos que había como una admiración o una adoración como hacia ese tercer género. Entonces, pues también siento que es como una consecuencia compleja de la invasión y todo lo que dejó la invasión. Nosotros cada año estamos haciendo, bueno, cada año no, desde el 2019 iniciamos, este año vamos a hacer la segunda versión del Festival de Arte Miradas Propias, en el que nos interesa eso, que la diversidad se cuente y se narre desde su propia mirada,
Y este año queremos trabajar un poco eso, como las miradas propias desde la cosmovisión para la descolonización. Nos interesa mucho como empezar a hablar un poco y a descolonizar un montón de cosas también que dejó la invasión. Y pues nada, ahí como cerrando un poco la idea, sí, pues como que un poco lo que hemos hablado con el papá de Olo, lo que hemos hablado con Olo y como en todas estas investigaciones y nos encontramos con eso, con que digamos que antes el tema del género era un poco más aceptado, un poco no, mucho más aceptado e incluso de cierta manera admirado. Miguel Antonio, ¿qué tan preparados y dispuestos estamos para escuchar estas otras voces que nos sacan un poco de ese, el centro de lo que siempre hemos creído ser desde nuestra posición de personas blancas? Sí estamos abiertos, sí estamos receptivos al cine y a las ideas que ustedes están proponiendo desde las comunidades, desde los pueblos indígenas. Pues de eso se trata, ¿no? Porque si a medida que el ser humano se va evolucionando, se va entendiendo la igualdad, el respeto, el derecho, es a partir de ahí donde tienen que empezar a aceptar y donde tienen que empezar a trabajar mancomunadamente en todos los términos, en lo cultural, en lo musical, y en todo lo que se refiere para el bien constitución del ser humano. Porque si no hacemos así, entonces si apartamos los grupitos por acá y el otro grupito por allá, pues creo que no es posible avanzar y continuar como seres humanos. Todo este tipo de cosas en el siglo XXI que se ha ido mejorando poco a poco, la aceptación del otro, el el reconocimiento al otro, se ha ido fortaleciendo, ido fortaleciendo y se ha ido fortaleciendo de manera positiva. Pues esto, yo diría, blancos o mestizos, tenemos que encarrilarlo con un solo propósito y esa aceptación tiene que ser de todos, para todos, porque nuestros mayores dicen que esto es de nosotros, pero también de ustedes. Entonces es algo muy importante, es una tarea, sin duda, es un trabajo que hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzando para que todos encontremos un propósito y un camino con una aceptación de todos para todos. Pues yo creo que estos trabajos, este tipo de escenarios se debe continuar y más que todo la sociedad del siglo XXI que está entendiendo más hacia la evolución y no tenemos por qué darnos para atrás, sino siempre hacia adelante, hacia aceptar el otro. Alejandro, ¿cómo fue ese proceso? Porque se habla mucho de apropiación cultural, aunque yo últimamente oigo más, es como cuando se habla de la mala apropiación cultural, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida es mezcla, es dinamismo, es cambio continuo y todos nos apropiamos de todo o nos imbuimos en todo y nos vestimos con todas las ropas, ¿no? Pero ¿cómo es ese proceso? Cada vez mejor aceptado y más respetuoso de ese encuentro de culturas, de tú como hombre blanco llegar a un territorio netamente negro, porque pues que es que estar en Palenque es como estar en África directamente, yo que conozco bien. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Desde dónde se dialoga? ¿Desde qué respeto? ¿Desde qué directrices? Justo pensaba o reflexionaba un poco sobre eso ahora que escuchaba a algunos de los compañeros de manera previa. Yo creo que sí hay algo que destaca esta muestra de diversidad, y que es algo que lo tenemos al frente en todas nuestras narices y a veces no es tan obvio, es ese país diverso que somos, ¿no? O sea, se suele pensar a veces que se dice y se repite mucho, pero este tipo de muestras lo vuelve tangible, ¿no? Cómo nos podemos contar desde lo afro, desde lo étnico, desde lo indígena, desde la diversidad sexual. Eso me parece muy llamativo y me hacía pensar porque es que justamente una de las cosas en las que no pensamos en este tema de la diversidad cultural es que también nos sirve o la podemos aprovechar para autorreconocernos. Entonces justamente mi inicio en esta historia de Chaquero, de San Basilio Palenque, como tú bien dices, un pueblo eminentemente afro y en el que yo a 3 cuadras de distancia era evidente que no era del lugar.
tiene que ver con un reencuentro conmigo mismo, y ese reencuentro tiene que ver con mi ser caribe. Yo soy barranquillero, criado en Santa Marta, pero he estado yendo y viniendo y saliendo de la costa de manera constante, y cuando yo empecé el proceso, que era todavía un documental en 2012 o en 2013 quizá, era una búsqueda de entender también mis propias raíces como caribe. O sea, entender qué era ser caribe y cómo me reflejaba yo desde el punto de vista cultural en ese ser caribe, en ese pedacito de África en Colombia que es San Basilio de Palenque. Aquí creo que hay algo importante, y es lo que tú muy bien dices. Yo creo que siempre nos estamos apropiando y acercando, y el tema es cómo lo hacemos. Algo interesante del proceso de Chaquero es que, como fue primero un proceso documental, como les decía, empezó, si ya recuerdo, fue en 2013, fueron de 2013 a 2018, que fue cuando se hizo el cortometraje ya formalmente como ficción. Fueron casi 5 años de varias visitas, haciéndolo como un proceso documental, es decir, hablando con la gente, acercándonos a ellos. Y cuando se dejó de pensar en él como un proceso documental, por algunos temas de financiación, por algunos temas también de personajes y demás, fue bien interesante, porque básicamente fue trasladar toda esa investigación que era de la voz de ellos, la boca de ellos. No era solo Cristian Mejía, que fue el guionista, o yo como director y con la idea original, que decíamos así habla o así se mueve un palenquero, sino que eran ellos mismos que por muchos años nos habían estado dando esas pistas, inclusive ya con el guión cerrado y con el guión habiendo ganado una convocatoria con la que pudimos realizar. Yo me fui, estuve 1 mes y medio aproximadamente viviendo en San Basilio, y cada día le agregaba cositas nuevas en la reescritura del guión. ¿Por qué? Porque iba a un velorio y un entierro y me decían, es que ayer a él no le dio hambre. Y yo, ¿y eso qué pasa? Claro, es que cuando la persona está a punto de morirse, llegan los espíritus y le ofrecen comida o medicamentos, y si ellos aceptan la comida, se mueren. Entonces, si él no tenía hambre, era porque había aceptado la comida. Y eso está en el guión de Chaquero. Es algo que lo viví yo y lo vivencié en primera persona, dicho por ellos. Entonces creo que ahí entra ese respeto, ¿no? Saber escuchar, saber conectar con esos escenarios, y desde el respeto, obviamente, y desde lo que permite, claramente, más cuando es un cortometraje de ficción, y las licencias que eso puede implicar, poder lograr contar una memoria, la memoria de la muerte, la relación de la muerte que tienen en San Basilio de Palenque, y todo eso que está ahí en Chaquero. Creo que va muy de la mano de eso, de esa relación de confianza, de no querer, que también es un poco también un tema que tenemos que cambiar como colombianos, esa mentalidad de la colombianada, y que todo el tiempo creemos que los demás nos van a joder, nos van a hacer daño. Creo que también tiene que empezar a haber una confianza, y esa confianza debe ser mutua. Y bueno, va de la mano claramente con que no le hagamos daño al otro. Al no hacerle daño al otro de manera constante, pues se va abriendo un tema de autoconfianza, de cercanía, que permite que cada vez más ocurran estas historias. Con esto cierro la idea, que creo que también beben de manera interesante cuando generan estos cruces entre probablemente esta historia contada por ellos mismos, y ojalá surjan estos procesos, tendrá otro acercamiento. O sea, mi mirada desde fuera también enriquece, también dota de una visión de mundo y de otras miradas al proceso. Pero aún así está a la mano de ellos todo el tiempo. La canción de la película, por ejemplo, El Chaquero, la compuso Andrés Padilla, quien le mando un gran saludo, personaje principal de Chaquero, quien es un cantante, y él, por pedido nuestro, compuso la canción del Chaquero. Entonces ellos ahora siguen contando la historia del Chaquero, no solo en un cortometraje, sino también en una canción, y ahí vamos viendo cómo este tipo de espacios genera nuevas formas de memoria y de ese autorreconocimiento, ¿no? Yo me siento más caribe desde que hice Chaquero. Pude volver a mis raíces, pude 1 mes y medio estar por las calles del Caribe colombiano, sintiéndome parte de, aunque claramente, como digo, y evidentemente no fuera una persona afro, ¿no? Bueno, y en esta búsqueda de la identidad en medio de la diversidad, ¿no? Por donde se ha ido un poco el diálogo, de saber quiénes somos y cómo abrazamos todos esos ingredientes que nos han ido construyendo, ¿no? Cómo entendemos de dónde viene nuestra historia, cuáles símbolos no nos representan, cuáles estatuas no deberían ser las que están ahí, o cuáles sí. Entra otro ingrediente ahí en el caso de Jesús y Paula Nelson. Con esto te quiero invitar al debate, y es ese elemento de lo europeo, ¿no? Porque en tu caso es un personaje que nació aquí, pero se crió en Europa, pero luego volvió a buscarse y está acá y allá, y tiene ese otro ingrediente que al fin y al cabo también nos da identidad, y del que todos tenemos un poquito algo, y que no podemos obviar, y que antes hay que sumar a este sancocho para tratar de entender quiénes somos y cómo podemos convivir todos juntos cada vez más armónicamente. Nelson. Bueno,
Sí, pues digamos que pues a mí personalmente sí me interesa mucho ese tema como de las fronteras, de las nacionalidades, porque pues no sé, no lo veo muy bien como esa idea de que ustedes son de allá, yo soy de acá, entonces yo eh, como que defiendo lo mío o me siento orgulloso de lo mío, pues sabiendo que pues en la historia de la humanidad el ser humano siempre como que se ha mezclado con diferentes personas, diferentes sociedades, y pues especialmente, digamos, en Colombia, que, pues, es una historia que es muy, precisamente muy diversa pues, en sus raíces, ¿no? Desde todos los continentes, pues digamos que es esa idea como de, pues, digamos, se juega también como un poco metafórico en la película, a través del lenguaje, ¿no? Como que las personas hablan en diferentes lenguajes y se entienden, porque pues al final de todo la idea no es como discriminar a las personas por sus características o lo que sea, sino porque pues todos somos seres humanos y mientras haya respeto pues nos podremos comunicar independientemente pues de donde estemos, ¿no? Y ahora que te escucho me haces caer en cuenta de una cosa, otro ingrediente más de la diversidad, y es que poco diálogo, poco texto en español vamos a encontrar en estas 5 películas, ¿no? Porque tenemos 3 lenguas indígenas. En Chaquero, pues sí hay una combinación del palenquero y el español, y en Yeso y Paula hay unas cosas en español y otras en francés. O sea, al fin y al cabo es como que también parece, no fue intencional, y de hecho ahora estoy cayendo en cuenta en que, bueno, parece ser que tampoco la lengua, el castellano, el español, como lo queremos decir, y en el caso de Grifuego, que no tiene diálogos como tales, ¿no? Tampoco es eso lo que nos identifica, en últimas, es como otro rasgo más que no es el determinante para contar, en este caso no ha sido el determinante para contar estas historias, no lo había pensado, y me parece algo que también nos debe llevar a una reflexión, ¿no? Esta reivindicación de todas estas otras lenguajes y maneras de expresarnos sin el lenguaje hablado, eh, que dicen también de quiénes somos. No sé si alguien quiere aportar algo sobre, sobre esto para ir cerrando ya las ideas. A mí en particular me gustaría remarcar, me parece bien, bueno, yo no he visto obviamente todavía los demás cortometrajes, pero pronto podré verlos, pero desde Chaquero la decisión de que hubiera una parte del corto en lengua palenquera fue súper orgánica, es decir, San Basilio de Palenque tiene la lengua palenquera, que es una lengua que estaba a punto de desaparecer como pasa con muchas de las lenguas étnicas, pero ellos, el entorno mismo de San Basilio de Palenque, desde sus propias búsquedas culturales y demás hace varios años, viene retomando este tema. Hay algunas universidades en las que tienen electivas de alrededor de esta lengua, y era bien interesante porque si Chaquero todo el tiempo habla del conflicto más tradicional, ¿cierto? El documental que es la modernidad versus la tradición, justamente a mí me parecía muy chévere y fue una decisión que tomé desde la dirección en un momento dado, y era que solo entre ellos dos hablaran en lengua palenquera. O sea, obviamente los chicos en el colegio reciben clase, pero no todo el tiempo hay una expresión. O sea, uno está en San Basilio de Palenque y todo el mundo está hablando, o gran parte del pueblo habla todo el tiempo en español, y en momentos muy puntuales, en rituales, en otros escenarios, es donde uno ve que se potencia el uso. Entonces nos pareció bien interesante con el equipo de trabajo que entre ellos, que se está generando obviamente esta conexión, esta cercanía, esta herencia, porque al fin y al cabo no es otra cosa de la que habla Chaquero que una herencia, un abuelo que le entrega a su nieto, ¿cierto? En el camino, en el final de su vida, le entrega una herencia alrededor de un proceso de la chaquería, también que todo el tiempo entre ellos. Entonces, solo entre ellos dos, o sea, los otros escenarios, cuando ellos están cantando, cuando habla con la tía, etcétera, siempre están en español, pero cuando llega donde el abuelo se genera un punto de encuentro casi íntimo, cercano, muy humano, donde hablan o se conectan entre ellos a través de esta lengua. Entonces me parece muy chévere que haya esa conexión entre varios de los proyectos que hayamos acudido a la lengua, también como una forma de autorrepresentación, autorreconocimiento y de memoria constante, de memoria que debe pervivir de alguna forma, porque en cierta medida estos cortometrajes se vuelven entonces un escenario de así se hablaba, si en algún momento dado llegara a desaparecer, que ojalá no alguna de estas lenguas, queda una memoria viva para saber cómo sonaba y la cadencia de ese idioma.
Que además suelen ser súper poéticos. Uno ve las dos animaciones en el caso de Mupalá y en el caso de Piurek, y uno es como hipnotizado en esa cadencia de las lenguas, ¿no? Esos sonidos tienen también una poesía y le dan un ritmo al relato muy distinto al que se lo daría haberlos narrado en español. Me imagino que esas decisiones de hacerlo en las lenguas originarias, pues sí fueron obviamente conscientes porque se estaban relatando en ambos casos relatos de origen. Sí, Pues de... Sigue, Lauri. Que de hecho pues en Mupará pues como que todo el equipo de trabajo tomó la decisión, y más que todo pues Luz y Olo, de que las personas que doblaran pues a los personajes fueran de cada pueblo, ¿cierto? Y ahorita que hablaban como de la importancia de los sonidos, del ritmo, de la voz, eso fue como realmente un aprendizaje para nosotros, porque tuvimos que repetir varias veces la parte de la niña Gunadule, porque sentíamos que pues que no tenía el ritmo que debería tener una niña de su edad, ¿cierto? Entonces fue un aprendizaje muy, muy importante, porque también queríamos y sentíamos que los niños debían verse representados allí, ¿cierto? Que cuando vieran la película sintieran como si estuvieran conversando, no sé, con un amigo. Y ahorita que hablaban un poco del lenguaje, también me parece importante resaltar que en el caso de Mupará, eh, pues aunque tengan lenguajes diferentes, lo que realmente como que une a las niñas es la conexión que tienen con sus abuelas y con la madre tierra, que finalmente es eso, retornar a lo que somos como espíritu y a lo que somos como partes de, pues, del mundo en general, ¿cierto? En este caso hablamos de dos culturas que a pesar de que son diferentes, la misma Oli y la misma Luz nos decían que gracias a su amistad se encontraron como en eso, en que a pesar de eso podían como interpretarse y podían narrarse desde sus abuelas, y la importancia de la oralidad. En este caso hay muchos pueblos que están en un proceso de recuperación, y me parece como bien importante que seamos conscientes de este proceso que tienen los pueblos. No sé si Juan quiere agregar algo más. Sí, otra cosita que también me parece como bien lindo del trabajo que se hizo desde las lenguas Wayunaiki y Dulegaya, y es que, bueno, luego nos enfrentamos como a una pregunta, como listo, esta obra desde el inicio dijimos queremos que sea para un público infantil, y ya como al verla finalizada dijimos listo, es para un público infantil, pero de los pueblos Wayuu y Gunadule que puedan hablar la lengua. Y bueno, también al final se tomó la decisión de no hacer doblaje, porque también digamos que parte de la apuesta de la obra es que vaya en su lengua. Entonces, también es una decisión que me parece bien política y bien interesante, como no, pues vamos a tener versión subtitulada en varias lenguas, pero la original, pues sí, es para una audiencia infantil, pero de los pueblos Wayuu y Gunadule. Y pues igual el mensaje se puede transmitir, eh, no solamente a audiencias infantiles, y creemos que es un mensaje bien fuerte también, pues bien profundo, y, y pues sí, como que dijimos, listo, sí, debe quedar como original en Dulegaya y Wayunaiki, y pues ya se subtitulará, pero sí fue como una decisión que me pareció bien interesante de dejarla en su lengua original y no hacer el doblaje. ¿Y la lengua original del pueblo Misak es mántrico? ¿Cómo es que se llama? Sácanos de la ignorancia, Miguel Antonio. La lengua o el idioma de los Misaj es Namri, y siempre los Misaj se han identificado con ese idioma. Acá en la ciudad pues inclusive lo que yo al principio le decía, poco a poco imagínense que el Namrik también se ha ido perdiendo. Ya los niños que nacieron en la ciudad, los que se criaron en la ciudad, ya se habla muy poco. Entonces, imagínense algo tan valioso como es el idioma Namrik, y está perdiendo, y pues esperamos que continuamente seguir haciendo este tipo de trabajos con el propósito de que los muchachos, los niños, que se adueñen de la cultura de Namrik, porque eso es lo que pretendemos, porque si dejamos de hablar, creo que ya dejamos de hacer la historia como los Misaj. Claro que sí. Y bueno, ya por cerrar, porque estamos sobre el tiempo,
del público infantil a un público no tan infantil como el que va dirigido, por ejemplo, Jesús y Paula o Gris Fuego, Miguel y Valeria, a propósito de lo que hemos hablado, que parece que nos condujera hacia pensar que quizá la diversidad es precisamente nuestra identidad, ¿no? Que lo que nos da identidad como colombianos, si es que tal cosa existe o lo que estamos pretendiendo construir como proyecto de nación y país e identidad, es a romper precisamente esas voces hegemónicas. ¿Estamos preparados o bueno, el cine tiene que ir ahí como punta de lanza rompiendo y abriendo mentes y barreras, o como sociedad estamos preparados para escuchar todos estos relatos y discursos desde otras lenguas, desde otras corporalidades y desde otras razones de ser? Yo creo que como tal preparados no lo estamos, pero es necesario. O sea, precisamente este tipo de muestras se hacen con el fin también, uno, de informar y dos, de incomodar de cierta forma. Y al exponer este tipo como de temas, siento que se abre, como que se quita la barrera de invisibilizar como estos tratados, y al mostrarlo muy directamente ya deja de ser una opción, simplemente se te presenta enfrente y ya que lo tienes ahí es tu decisión pues de afrontarlo de esta forma o ver por dónde lo llevas, si lo tratas hacia tu propia identidad, si lo relacionas con otras experiencias, pero lo importante es prestar. Preparados no creo que estemos, pero es necesario. Sí, pues yo quisiera como aplaudirles también esa valentía por ponernos incómodos, que siempre se agradece, por hacernos pensar, sacarnos de la zona de confort. Creo que son relatos necesarios, que Gris Fuego es un relato novedoso y necesario. Creo, me gustaría, Nelson, que cerraras tú con una idea acerca de todo esto que estamos hablando sobre la importancia de la memoria, porque al fin y al cabo es el tema que toca Jesús y Paula. No olvidar, no perder estos lenguajes, ser conscientes de quiénes somos y de cuál es nuestro pasado. Creo que era la búsqueda también un poquito de la película. Entonces, no sé qué quieras aportarnos para cerrar. Sí, pues digamos que desde el cine y desde el arte en general, pues es como importante seguir como abordando estos temas, ¿sí? Digamos que pues hay espacios que son más importantes precisamente para que la gente tome conciencia de muchos temas y de muchas cosas en la sociedad, pero pues digamos que desde el cine, entre más espacios sean los que aborden esto, pues más rápido, lo que decía la compañera, pues más rápido la sociedad va a aceptarlos y va a digerir este tipo de temas y de diversidad que hay en Colombia, que muchas veces como que nos quedamos en lo que yo conozco, entonces esto es, y se nos olvida que hay otras personas, otras formas de pensar, de sentir, entonces es eso, es como seguir trabajando desde el cine, pues para seguir aprendiendo, que la sociedad siga identificándose en la historia y en lo que ha pasado pues, para saber quiénes éramos, para saber para dónde vamos. Y no sé si Paloma sigue por ahí, pero digamos que otro elemento de memoria y de identidad, y en el caso del cortometraje Piurek, se ve con mucha fuerza y con una calidad artística impresionante, es esa especial simbología desde los tejidos, desde los mismos dibujos, y esto pasa también en Mupala, desde las formas geométricas o desde las distintas estéticas, colores y propuestas artísticas que hay. Creo que también ese es un legado fuerte, un legado del que nos hemos apropiado mucho. Quien no tiene un bolso guayú, una mola por ahí, un yo no sé qué, pero que tenemos que recordar que el sentido y el valor que tienen de fondo. Me imagino que también
desde esa posición política y desde esa apuesta por la memoria, ese trabajo tan fuerte desde la parte artística. No sé si Paloma está por ahí o si no, pues Laura y Juan que nos digan. Sí. Ah, por ahí estoy viendo. Sí, por aquí estoy. Sí, claro que sí. Digamos que ahorita cuando hablábamos del lenguaje, pensaba en el lenguaje de Piurek y en que aparte de darnos la oportunidad de escuchar el Namrik, estamos dándonos la oportunidad de escuchar en otro ritmo, y hay un lenguaje mucho más profundo, ¿no? Que también nos habla de un ritmo en que transcurre un pensamiento y en que se narra una historia de origen, que creo que está en ese ritmo que logró, digamos, un poco esa adaptación que se hace y que también escuchamos pues en el idioma propio, y que pues nos hizo aprender un poquito y acercarnos un poquito a la idea, a la noción del tiempo de los compañeros Misak, y es que el pasado está adelante y el futuro está detrás, y creo que algo de eso quedó en el ritmo en el que aparece esta historia de origen, que por eso nos seduce en Piurek, pero aparte también sí hay una simbología, está presente el aro iris, están presentes los espíritus que están vivos para toda una comunidad, ¿no? Los espíritus representados eh, gracias a un ejercicio que hicimos también de preguntarnos con las maestras y con los sabedores cómo podemos representar a esos espíritus de los cuales hemos hablado y ustedes nos han contado. Y entonces a partir de allí surgen esas figuras, pero que también no solo son unas, sino son diversas, porque depende de muchos factores la manera como se representa. Entonces aparecen Kajim y Pishimisak, que son esos espíritus vivos que están ahí, pero también la danza en espiral, también la musicalidad, y esta maravillosa, este maravilloso acontecimiento del relato, que es que una catástrofe pues de origen a la vida, ¿no? Pues ligada profundamente al territorio de origen de la comunidad. Bueno, pues yo estamos pasaditos de tiempo, como a las 6:30 es la proyección. No quiero que se queden por fuera los que estén en Cartagena y tengan la oportunidad de ir a ver todos estos cortometrajes. Quiero felicitarlos, quiero agradecerlos por estar acá. Me parece sumamente valioso estos puntos de encuentro desde voces, miradas tan diversas, historias tan distintas, pero que todas nos dejan pensando, nos dejan algo ahí, y creo que todas nos suman y nos aportan como seres humanos, y de eso en últimas debería tratarse también el cine, ¿no? Más allá de pasar un rato bueno, divertido, porque las historias están muy bien hechas, estéticamente son potentes y bueno, son agradabilísimas de ver, pero más allá de eso creo que todas nos aportan a este diálogo de la diversidad que se quiso abrir con esta convocatoria. Entonces, de verdad, muchas gracias, muchas felicitaciones, y los animo a que sigan trayéndonos historias tan increíbles como estas, y nos encontramos en las pantallas cuando la pandemia nos deje y en las calles. Un abrazo para todos, mil gracias. Gracias, Mónica, y a todos los asistentes y a todos los compañeros ganadores. Felicitaciones también. Un saludo. Gracias. A todos, muchas gracias por este espacio. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Espero conocer pronto sus obras.